Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Hablemos, pero en serio, de litigación. En el capítulo anterior veníamos conversando acerca de las preguntas sugestivas, de qué significaban, de cuáles eran sus implicaciones. Intentamos allí exponer algunos argumentos para mostrar que en el interrogatorio directo o en el examen directo de testigos son muy riesgosas, tienen allí un problema de contaminación potencial muy importante, mientras que en el contrainterrogatorio resultan bien relevantes. El capítulo quedó algo cortado, quizás en la parte más interesante, y era cuando íbamos a pasar a hablar ya del método, de cuál era el procedimiento para realizar buenas preguntas de contrainterrogatorio. Hoy nos vamos a ocupar precisamente de los que creo yo son los 5 pasos que debería tener el litigante en mente para llevar a cabo la estructuración y el diseño adecuado de las preguntas que va a formularle al testigo adverso, al testigo de la contraparte, en preguntas de contrainterrogatorio. Ustedes ya saben, los que han tenido la oportunidad de conversar conmigo, de discutir tal vez en algún escenario, en las charlas, en las conferencias, en el contexto que sea, que siempre procuro dividir este tipo de procedimientos por pasos, o el análisis de este tipo de conceptos que tienen tanta vocación práctica por pasos. No es que le esté haciendo propaganda, no es que los esté invitando a que por favor lo compren, a que lo lean, a que lo recomienden, pero es básicamente lo mismo que intenté hacer en el manual de contrainterrogatorio que algunos de ustedes ya conocen. Allá en el manual ustedes encuentran los 8 pasos que contemplan todo, o al menos casi todo, lo que el abogado debería saber y debería hacer antes de ir a la sala de audiencias para la preparación del contrainterrogatorio, así como los 8 pasos tendientes a explicarle al abogado lo que tiene que hacer ya estando en la sala de audiencias, precisamente para la ejecución del contrainterrogatorio. Hoy vamos a intentar hacer algo muy parecido. Vamos a intentar dividir la metodología de formulación adecuada de preguntas en 5 grandes pasos. El primero de ellos radica en comprender que el contrainterrogatorio debe tener expectativas realistas. No es algo nuevo, sucede con mucha frecuencia, pero no por eso deja de ser grave el que todavía haya quienes afirmen que básicamente el contrainterrogatorio logra milagros. Hace poco tuve la oportunidad de analizar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde señalaban algo así como que el contrainterrogatorio puede hacer caer en contradicción al testigo. Y va uno y mira lo que muchas veces se enseña en las charlas y en las conferencias sobre estas materias y pareciera que pensáramos que el contrainterrogatorio es una suerte de suero de la verdad, que cuando se la entregamos al testigo, que cuando se lo aplicamos al testigo, el testigo va a terminar aceptando todos sus pecados, todas sus males y todas sus mentiras. Y esto no es así. Se trata indudablemente de una idea reproducida por las películas de Hollywood. No en vano ustedes encuentran que profesores de la talla de Terrence McCarthy, uno de los profesores más importantes en materia de litigación rigurosa en los Estados Unidos, director durante más de 40 años de la Defensoría Pública del Distrito de Illinois, se refiere al asunto como el síndrome de Perry Mason, como esta idea según la cual basta con que un abogado litigante se pare al frente del testigo, le hable fuerte, le formule una serie de preguntas muy incisivas, muy bien pensadas, muy certeras, para que el testigo que hacía unos minutos en el interrogatorio directo estaba diciendo algo diametralmente distinto, acepte sus pecados, acepte sus mentiras, termine diciéndole al abogado, ¿sabe qué, señor abogado? Usted tiene toda la razón. Yo hace poco estaba diciendo que su cliente era el culpable, pero ante la certeza de sus preguntas, ante la inteligencia de sus planteamientos, ¿cómo puedo yo seguir sosteniendo lo mismo? El síndrome de Perry Mason, o el llamado también por otros autores norteamericanos como el síndrome hollywoodense del contrainterrogatorio, no es un asunto menor. Hay quienes creen que esto puede llegar a funcionar así en la práctica y se estrellan con un muro gigante.
Pensar que el contrainterrogatorio sirve para esto es diseñar de esta manera el contrainterrogatorio y llegar a la sala de audiencias a encontrarse con que el testigo nos diga no. Pero usted no está mintiendo cuando afirma que vio a mi cliente cometer el delito. No, ya se lo dije 3 veces. Pero no puede ser posible que usted esté equivocado o que tal vez sea otra persona parecida a la que haya cometido. Que no, que fue su cliente, que lo identifiqué y por eso otra vez lo estoy señalando con la gravedad que yo sé que esto implica. Entonces, eso es con lo que se encuentran los abogados que llegan al juicio oral a gritar al testigo, a contrainterrogar pensando que basta con afirmarle algo contrario a lo que el testigo ha venido diciendo para que el testigo se retracte. Luego, el primer paso para hacer buenas preguntas de contrainterrogatorio es comprender que ni es un suero de la verdad, ni está concebido ni está pensado para hacer decir al testigo algo que no quiere decir, ni muchísimo menos está pensado para coaccionarlo. El contrainterrogatorio debe entenderse como un mecanismo muy importante, eso sí, y por favor no lo pongan en tela de juicio, muy importante para extraer información frente a los problemas de fiabilidad o credibilidad del testimonio. Un buen contrainterrogatorio no debe basarse en lo que vemos en las películas, por eso las películas no pueden seguir siendo el método pedagógico para supuestamente enseñarle a los abogados a contrainterrogar, sino que un buen contrainterrogatorio debe basarse en las evidencias con las que cuente el abogado. A medida que avancemos en el capítulo de hoy, iremos reforzando esta noción e iremos viendo ejemplos que nos ayudarán a entender por qué un contrainterrogatorio, por más inteligente que sea el abogado, por más sagaz, por buen orador que sea, si no tiene evidencias de respaldo, no le va a servir de absolutamente nada. Segundo paso. Para formular buenas preguntas de contrainterrogatorio, nosotros tenemos que aprender a distinguir las preguntas sugestivas, aquellas que contienen afirmaciones que realizamos los abogados y esperamos que el testigo acepte o niegue, confirme o refute, de otro tipo de preguntas que esas sí no nos gustan para el contrainterrogatorio, que sí pueden representar problemas muy significativos y que tienen y normalmente están prohibidas por la inmensa mayoría de legislaciones latinoamericanas. Me refiero a 5 nociones muy básicas que debemos distinguir de las preguntas sugestivas. En primer lugar, las capciosas. Cuando yo llevo a cabo una pregunta tendiente a engañar al testigo, poniendo en su boca afirmaciones que no ha hecho o asumiendo como ciertos hechos que no se han probado para intentar impactar en la respuesta que genere el testigo, que proporcione el testigo, no solo estoy haciendo una pregunta sugestiva, que no nos molesta, como ya veíamos en el contrainterrogatorio, sino que además de eso estoy intentando inducir en error al declarante. Luego, cuando hablamos de buenas preguntas de contrainterrogatorio, hablamos es de estas que contienen afirmaciones, pero no afirmaciones que busquen confundir, que busquen inducir en error al testigo. En segundo lugar, debemos distinguir las preguntas sugestivas de aquellas que resultan ambiguas o ambivalentes, aquellas donde no queda muy claro qué es lo que está afirmando el abogado en concreto. Piensen en lo que sucede cuando estamos contrainterrogando al testigo de la contraparte y le preguntamos si es cierto o no que él se encontraba cerca al lugar de los hechos. Se trata de una pregunta que tiene un problema que no es menor. Lo que para el testigo significa estar cerca, para mí puede significar estar lejos y para el juez puede significar una, otra, las dos o ninguna de las opciones. Porque en todos estos casos, al menos en lo relativo a ese componente central de la pregunta, estamos indagando es por una calificación de la distancia, por un adjetivo, estamos adjetivando la distancia. Estamos pidiéndole al testigo que nos diga si una distancia determinada tiene o no una calidad de cercana o de lejana. Se trata de una pregunta muy problemática para el contrainterrogatorio, precisamente porque puede llegar a generar discusión entre el abogado y el testigo y puede llegar a generar confusión con independencia de qué sea lo que el testigo me conteste.
Piensen por favor en que después será muy difícil para el juez valorar lo que significaba estar cerca o no si ninguna precisión en el plano fáctico se hizo al respecto. Será muchísimo mejor preguntarle al testigo si es cierto o no que se encontraba aproximadamente a 5 metros de distancia, aproximadamente a 2 cuadras de distancia, aproximadamente a 500 metros de distancia, lo que sea que el caso en concreto represente y que las evidencias con las que contemos nos permitan también afirmar. Claro, y seguramente el testigo dirá, no, yo no tenía 1 metro y no le puedo decir a usted exactamente a qué distancia estaba, y allí nosotros le diremos que no le estamos pidiendo distancias exactas, sino precisamente una aproximada. Pero superando esa ambigüedad, será mucho más sencillo darle un debido curso al contrainterrogatorio y que el juez a su vez cuente con mejores y más precisos insumos cuando llegue el momento de llevar a cabo la valoración racional de la prueba testimonial. En tercer lugar, tenemos que distinguir las preguntas sugestivas de aquellas que tienen el propósito de intimidar o coaccionar a los testigos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? No, cabrón. Dice o no. ¿Sí o no, cabrón? Dice o no, dice que Te no. voy a poner un putazo. Dime ¿Sí o no? Dime si ¿Sí no dice. o no? Dime si no dice o no. Chinga hasta tu madre, cabrón. Dime si Te dice voy no, a poner un putazo. Dime si dice o no. Hacer preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio no significa infundirle temor, no significa a punta de gritos o a punta de amenazas, a veces directas o a veces indirectas, llevar al testigo a que responda lo que yo quiero que responda, así sea en contravía de su conocimiento. Hacer preguntas sugestivas significa hacer afirmaciones, y esto bajo ninguna circunstancia se puede confundir con un ánimo de intimidación. Lo mismo sucede con la cuarta o el cuarto tipo de preguntas mejor, del cual yo quiero que ustedes distingan o diferencien a las sugestivas. Porque hacer preguntas sugestivas tampoco puede llegar a confundirse con emplear tácticas o formular cuestionamientos irrespetuosos hacia los testigos. Aquellos cuyo único propósito es ofenderlo, aquellos cuyo objetivo central es mancillar al testigo. Porque recordemos otra vez que con eso nadie gana nada. Cuando yo irrespeto al testigo, no solo estoy irrespetando al testigo, sino que estoy irrespetando al mismo tiempo al juez y a la solemnidad que implica el proceso que se surte ante la Administración de Justicia, en el que normalmente se debaten valores de altísimo calibre. Si estamos hablando de un proceso penal, peor aún, porque normalmente se debate la tragedia de la víctima y la libertad del ser humano que ha sido acusado, a veces justa o a veces injustamente. Luego, el irrespeto no puede tener cabida acá. Se trata de algo que con razón reflejan muchos libros de litigación cuando dicen vamos duro con el tema, vamos a ser muy incisivos con el tema, pero vamos suave con los testigos. Vamos suave con los testigos debe significar siempre mantener perfecto decoro y ser siempre respetuoso con ellos y centrarnos en el fondo del asunto. Por último, me interesa por favor que ustedes sepan que la posibilidad de realizar afirmaciones, de formular preguntas sugestivas, no se puede entender como una carta blanca para afirmar lo que sea que uno se le imagine, o lo que sea que uno se imagine, o lo que sea que uno quiera. Ojo, lastimosamente, en la mayoría de países latinoamericanos en los que hemos implementado el sistema adversarial o el sistema penal acusatorio, no contamos con reglas disciplinarias que diferencien en mejor medida qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer el abogado litigante en el ejercicio de las distintas intervenciones, pero lo cierto es que sí contamos con una guía bien interesante. Las reglas modelo de conducta profesional de la American Bar debe ser la 3.4, la tenía acá, sí, literal E3.4, dejan claro que en el ejercicio del juicio el abogado no puede aludir ni llevar a cabo este tipo de afirmaciones que no estén soportadas en evidencias admisibles. Esto significa que yo sí puedo hacer preguntas sugestivas, que esas preguntas sugestivas sí pueden contener afirmaciones, pero siempre y cuando esas afirmaciones tengan evidencias de respaldo. Segunda o tercera vez que les hablo de las evidencias de respaldo, no va a ser la única, porque son más importantes también adelante. Vamos de una vez al tercer paso. Ya sabemos que tenemos que desplegar, primer paso,
las preguntas bajo una perspectiva realista. Ya sabemos que realizar preguntas sugestivas no es intentar engañar al testigo, no es intentar intimidarlo, no es intentar irrespetarlo, ni nada remotamente parecido, ni tampoco afirmar lo que sea que me imagine, así no tenga ningún tipo de evidencia de respaldo. Esto vamos ya a aterrizarlo en un tercer paso en el que vamos a entrar a identificar en dos fases qué es lo que queremos preguntarle al testigo en cada línea de contrainterrogatorio. La primera de las fases viene a ser la identificación de la vía de impugnación de credibilidad o de fiabilidad que yo quiero desplegar frente al testigo. Esto significa que cuando yo esté analizando al testigo adverso, esté analizando las evidencias con las que cuento y esté diseñando el contrainterrogatorio, tengo que primero pensar concretamente qué es lo que quiero probar. Si hay un motivo para mentir, si hay un sesgo generador de animadversión, si hay un problema de percepción en el testigo, si hay una contradicción, si hay un vacío en el relato. Esto es lo primero que yo debo identificar. Identificado esto, viene la segunda fase de este tercer paso, que consiste en aterrizarlo concretamente a los hechos y darle riqueza descriptiva. Ojo a lo que esto significa. No es lo mismo decir que un testigo tiene motivo para mentir porque fue beneficiado con prebendas punitivas. Pensemos en el caso de los delatores compensados, coimputados arrepentidos, pentitis les dicen en Italia, snitch les dicen a veces en Estados Unidos. Estas personas que se convierten en testigos de la acusación a cambio de ahorrarse 10, 20, 30 o 40 años de cárcel. No es lo mismo decir es que se trata de un testigo que tiene motivo para mentir que decir se trata de un testigo que a cambio de su declaración concretamente en contra de mi cliente se está ahorrando 30 años de prisión. La segunda fase es aterrizarlo a los hechos. Y cuando yo ya cumplo con esta segunda fase es cuando ya tengo todos los insumos para formular con facilidad las preguntas del contra. Esto es algo que a mí en las clases, en las conferencias y en general en los cursos siempre me genera algo de diversión, porque cuando un estudiante me dice, bueno, yo tengo una contradicción del testigo, ¿cómo le hago las preguntas? Yo le digo, bueno, ¿y cuál es la contradicción? No, que el testigo primero decía que había llegado a las 7 de la noche y luego dijo que llegó a las 11 de la noche. ¿Es relevante o no es relevante? Sí. ¿Por qué es relevante? No, es relevante porque cuando él decía que era las 7 de la noche, olvidaba que yo tenía prueba de que en ese momento mi cliente se encontraba en un lugar distinto, por eso cambió la hora a las 11 de la noche. Vale, sí es relevante porque busca generar una modificación para quitarle peso a una defensa por coartada, siguiendo este ejemplo. Lo que sigue es concretamente cuál es la contradicción. Que primero decía que llegó a las 7 de la noche y luego dijo que llegó a las 11. ¿Es esa? Sí. ¿Cómo se lo pregunto? Pues así. Yo molesto mucho con que literalmente la respuesta al cómo se lo pregunto es pues así. Y es pues así porque ya aterrizado el objetivo a los hechos, lo único que debo hacer es convertir eso en una afirmación. ¿Estamos de acuerdo, señor testigo, en que en la primera declaración usted dijo que llegó al sitio de los hechos a las 7 de la noche, o no? Y después, en cambio, dijo que llegó a las 11 de la noche. Es así y se acaba el asunto. El mismo ejercicio de determinación, con este ejemplo está surgiendo acá, pero el mismo ejercicio se puede hacer con cualquier caso y ustedes se van a dar cuenta que primero identificamos el problema grueso, luego lo aterrizamos, lo llenamos de detalles descriptivos y eso lo convertimos en afirmaciones y ya tenemos básicamente todo lo que requerimos para unas buenas preguntas de contrainterrogatorio, salvo el cuarto paso, que no quiero que lo dejen de lado. Al cuarto paso, a mí me gusta ponerle nombre a todo, porque siento que así las cosas se recuerdan con mayor facilidad. Podemos llamarlo algo así como pulir las afirmaciones. Las vamos a pulir teniendo 4 ideas en mente. La primera de ellas, las afirmaciones las vamos a realizar dejando claro cuál es el sentido de la respuesta que consideramos correcto. En el video pasado yo ya les expliqué que una de las ventajas de las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio radicaba en que le permitía al juez comprender qué era lo que buscaba el abogado litigante. Precisamente con eso en mente es que cuando formulamos las preguntas del contrainterrogatorio deberíamos ser claros en afirmar, usted dijo que llegó a las 7 de la noche, ¿cierto?
Nadie va a dudar que yo estoy afirmando que él había dicho que llegó a las 7 de la noche. Que si lo acepta o no va a ser una cuestión distinta, pero al menos que es lo que yo considero correcto o que es la respuesta que yo considero verdadera, va a quedar suficientemente claro. La segunda fase, si se quiere, para pulir las preguntas, radica en que estas afirmaciones sean tan cortas como resulte posible. No es buena idea que yo le pregunte al testigo, ¿estamos de acuerdo en que usted rindió una declaración el 12 de abril del 2021, más o menos a las 11 de la mañana, ante un funcionario de policía judicial que le preguntó sobre los hechos, que le preguntó usted a qué horas había llegado y usted le contestó que había llegado al sitio a las 7 de la noche? ¿Es así? No es buena idea no solo porque es objetable, abiertamente, porque es compuesta, sino que no es buena idea porque si el testigo me dice no, yo no voy a tener la más remota noción acerca de frente a cuál de todos los fragmentos de información que yo incluí en la pregunta, el testigo me está diciendo que no. Bastará con que uno sea falso para que la respuesta negativa sea legítima. ¿Qué sucede en cambio si yo tomo una pregunta así de gruesa y la divido? Y le digo, testigo, usted rindió una declaración previa, ¿lo recuerda? ¿Recuerda que fue ante un funcionario de policía judicial? ¿Que fue el mismo día de los hechos? ¿Que fue justamente en el lugar en el que ocurrieron los hechos? ¿Recuerda que le preguntaron acerca de lo que usted había presenciado? Y también recuerda que le preguntaron a qué horas había llegado a ese lugar. Y recuerda, vamos a ver si se le olvidó, que usted dijo que llegó a las 7 de la noche o no. Fragmenté la información. Habrá casos donde todo esto sea necesario incluirlo para darle contexto a las declaraciones previas, otros donde no. Lo importante para efectos de la explicación en este momento es que ustedes se den cuenta que fragmentamos la información y le dimos la posibilidad al testigo de decir sí o de decir no. Si me dice sí, seguimos. Si me dice no, tendré que probar con la declaración previa que eso fue justamente lo que sucedió en el marco de procedimiento de impugnación de credibilidad. Tercera fase para pulir las preguntas. Vamos a quitarle los calificativos. Vamos a quitarle los adjetivos. Ya les expliqué por qué. Cuando yo incluyo adjetivos, cuando yo le digo al testigo, pero es cierto que usted era muy cercano de esta persona, básicamente le estoy entregando el control del contrainterrogatorio, de la dinámica del contrainterrogatorio, porque bastará con que el testigo me diga, pues depende de lo que para usted signifique cercano. ¿Cómo así? ¿Pero usted no era amigo de la víctima? Pero es que, ¿qué es la amistad, señor defensor? Podrá responder y con razón el testigo. Para mí la amistad es básicamente una cosa ya que raya con la hermandad. Para otra persona puede ser algo distinto. Si el testigo sabe que yo quiero probar que son amigos, hará todo lo posible por contestar lo contrario. Yo tendré que reemplazar la pregunta acerca de la amistad por las premisas fácticas que constituyen lo que normalmente denominamos una amistad. Se conocen hace 15 años, trabajan juntos, estudiaron juntos, sus familias se conocen mutuamente, departen en ámbitos sociales, lo que significa la amistad, pero aterrizado a los hechos. ¿Bueno? Y por último, las preguntas deben formularse en el lenguaje más sencillo posible. Yo al testigo no le hablo del occiso, del abonado telefónico o del vehículo a propulsión bipodal, si puedo preguntarle por la persona que murió o por la persona que falleció, por su número de celular y por la bicicleta. Cuando yo utilizo términos complejos, precisamente en este ánimo de expresarse de forma artificiosamente sofisticada que mueve a muchos abogados, no solo enredo a todo el mundo, no solo confundo a todo el mundo, no solo no logro el objetivo central de la litigación rigurosa, que es ser capaz de expresar adecuadamente los razonamientos, sino que además de eso le estoy entregando una herramienta gigante al testigo para que me torpedee la dinámica del contra preguntándome qué significa eso, qué es un occiso, qué es un abonado telefónico. Y se rompe toda la dinámica, todo el ritmo que deberíamos tener para que el juez entienda la línea completa. Luego vamos a quitarnos este egocentrismo intelectual que muchas veces nos gobierna y que nos mueve a querer mostrarnos más inteligentes a través del uso de un lenguaje paralelo, un lenguaje que solo entienden los abogados y a veces ni siquiera entienden los abogados, y lo vamos a reemplazar por el lenguaje más plano, más sencillo y más claro posible. 4 fases para pulir adecuadamente los hechos. Terminamos este cuarto paso
y nos vamos a uno que viene a ser algo así como una etapa de consolidación, que me interesa un montón que ustedes lo tengan en mente. Ustedes se van a encontrar con profesoras como Kelly Lambert de la Universidad de Richmond, que explican el concepto de neuroplasticidad, un concepto maravilloso. De hecho, la profesora Lambert lo explica, les voy a dejar aquí un link de una charla de TED que ella dio, súper interesante. Por supuesto, lo explica más desde la perspectiva relacionada con temas de salud mental y demás, pero cuando aborda el concepto y el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas del concepto, le vuela la mente a cualquiera. Básicamente muestra la capacidad que tiene el cerebro humano de expandirse, de adquirir nuevos conocimientos y sobre todo de adquirir nuevas destrezas, ya siendo adultos, porque no es solo con los menores, a partir del entrenamiento, a partir de la reiteración y a partir de la repetición en el empleo de las habilidades. Es una locura darnos cuenta que no necesitamos ser genios para formular buenas preguntas de contrainterrogatorio, que a veces es una cosa que parece muy difícil, que parece reservada solo para personas de una capacidad intelectual que raya con la estratosfera, cuando en realidad es algo que cualquiera que le dedique algo de tiempo a prepararlo adecuadamente, por supuesto, y a tomarle el ritmo a la ejecución, va a poder lograr sin ningún inconveniente. Y los ejercicios son muy sencillos. En la literatura norteamericana ustedes encuentran ejercicios que proponen profesores como Thomas Mawet o como Shane Reed, que consisten básicamente en emplear un esfuerzo descriptivo de aquello que tienen al frente. Como si yo les dijera a ustedes en este momento, estamos de acuerdo en que detrás mío hay un sofá más o menos de color rosado, y estamos de acuerdo en que también hay una mesa de color blanco, que encima tiene un guardamesa individual, pad, no sé, vamos a llamarlo como sea, de color gris, y detrás hay una biblioteca y dentro de la biblioteca hay varios libros. Estoy haciendo afirmaciones. Todas estas afirmaciones que realizo con el fin de describir la escena pueden funcionar con una persona, pueden funcionar con una imagen, con lo que sea que ustedes quieran practicar. Son las que les van a otorgar neuroplasticidad para después realizar de forma fluida las preguntas del contrainterrogatorio. Porque en el contrainterrogatorio ustedes ya van a saber que lo que tienen que describir, seguramente no una escena, a veces sí, pero no siempre, puede llegar a ser un argumento, un razonamiento o las partes de ese argumento o ese razonamiento, con afirmaciones, igualitico que esto. Hagan el ejercicio, por favor, practíquenlo, láncese sin miedo a realizar preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Por favor, no ejecuten el contrainterrogatorio diciendo al testigo, ¿me repite qué fue lo que dijo hace un instante en el examen directo? No lo hagan con preguntas abiertas porque va a ser incontrolable. No lo hagan atacando a la persona del testigo y por favor no lo hagan si no han identificado antes y por ende, si no pretenden desarrollar con el contrainterrogatorio algún problema de fiabilidad que debería tener el juez en mente a la hora de llevar a cabo la valoración racional de la prueba testimonial. Muchas gracias y nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien.